En esta campaña hemos escuchado frecuentemente el término terruqueo. El término terruqueo que se utiliza para describir a quien acusa al adversario de tener vínculos o filiación con movimientos terroristas sin mayores pruebas. Nosotros en Día D, si la denuncia no tiene sustento, no va a tener cabida. Sin embargo, no vamos a abdicar de nuestro deber de informar, más aún cuando se trata de un episodio tan dramático como ha sido la lucha contra organizaciones sanguinarias, contra organizaciones terroristas, que aún cuando no tan visibles, porque ocurren en el interior del país, aún están activas. Entonces, dicho esto, sí son datos puntuales, verificables y no trascendidos, que hay 5 congresistas electos de Perú Libre que figuran en informes de la DINI, de la Dirección Nacional de Inteligencia, y de la DIRCOTE por presuntos vínculos con el Movadef. El Movadef es esta organización conocida como el brazo político de Sendero Luminoso, a quien de hecho se le negó el Jurado Nacional de Elecciones. En el 2016, Movadef iba en alianza electoral y pretendió ser partido político, y el Jurado Nacional de Elecciones le dijo no. Movadef es una organización vinculada a Sendero Luminoso que no ha depuesto las armas, que no se ha arrepentido. No, señores, y les dijo que no. Muy bien, Guillermo Bermejo es protagonista, es uno de los congresistas electos de Perú Libre, y es protagonista de este audio en el que habla pues de que de llegar la izquierda al poder no sueltan el poder, pero que además habla con un desprecio de la democracia. Pero además el señor Guillermo Bermejo estuvo preso en Piedras Gordas por presuntos vínculos con Movadef y con la organización terrorista. La sentencia ciertamente se anuló, y se anuló porque la Corte Suprema decidió que había que iniciar un nuevo juicio. Un nuevo juicio que reinició este martes que ha pasado. Para Bermejo, la Fiscalía está pidiendo 20 años de cárcel y la inhabilitación para ejercer cualquier función pública bajo el cargo de supuesta afiliación terrorista. Ese es un proceso que está en marcha. Hay otros 4 congresistas electos que también figuran en informes de la DIRCOTE y la DINI. Edgar Tello Montes, Germán Tacuri Valdivia y Paul Gutiérrez Ticona. A ellos, la DINI y la DIRCOTE les sigue la pista desde la huelga magisterial del 2017, encabezada por el hoy candidato Pedro Castillo, que fue elegido por ese entonces como presidente del Comité de Lucha del CONARE-SUTEP, que es, según los informes, una vez más, de la policía, el sector radical del magisterio, y que tendría, una vez más, según la policía, y los informes están ahí, lo van a ver en el informe de Richard Apolo, tendrían vinculaciones con el Movadef. Todo documentado en el reportaje de Richard Apolo. Este video corresponde al año 2012. Es el interior del aeropuerto Jorge Chávez en Lima, y la cámara de uno de los agentes encubiertos de la Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional capta a este hombre de cabello crespo y vivirí verde, parado en el counter de una de las agencias aéreas. Aquel hombre no es otro que Guillermo Bermejo. Lo que no sabía por entonces Bermejo era que 2 años antes, es decir, el 2010, ya la policía contaba con la versión de los primeros colaboradores eficaces, que narraban las visitas en el 2009 del hoy congresista de Perú Libre a campamentos de Sendero Luminoso, en el BRAE, zona dominada por los hermanos Quispe Palomino, con quienes, dicen los testigos con nombre propio, y colaboradores eficaces, algunos incluso exmiembros de Sendero por esos años en el BRAE, que Bermejo no solo se habría reunido en los campos terroristas con los altos mandos como el camarada José, Raúl y Alipio, sino además, estos le habrían encargado la misión que, en adelante, estreche vínculos con organizaciones extremistas extranjeras. Por versión del camarada Alipio, tengo conocimiento que el partido le habría entregado dinero para que viaje a otro país con el fin de contactarse con otros grupos terroristas y hable de la organización terrorista del BRAE. Y las comisiones que él tenía que hacer, por ejemplo, estar presente en todas las protestas de los cocaleros, cosa que estuvo presente, que tenía que salir fuera del país, entre estas reuniones, por ejemplo, con la gente de las FARC, que aparentemente también habría cumplido algunas de las tareas que le habrían encargado. Pero la historia del hoy congresista Bermejo y sus presuntos vínculos con grupos extremistas extranjeros es al parecer de vieja data. Estas fotografías de seguimiento tomadas por la policía en octubre del 2006 muestran a un joven Guillermo Bermejo en la ciudad de Santiago de Chile. Bermejo
había viajado al país sureño para participar en octubre de aquel año en el Encuentro Internacional de Organizaciones Sociales y Políticas, Proyecciones de Lucha Revolucionaria en América Latina, llevado a cabo por la organización político-militar de ideología marxista-leninista Frente Patriótico Manuel Rodríguez, de Chile. Precisamente esta fotografía, sentado a un extremo de la mesa, junto a los miembros de aquel Frente Patriótico chileno, se observa de polo a Guillermo Bermejo, a quien 2 meses después de aquel encuentro en Chile, la Dirección Nacional contra el Terrorismo del Perú intervino el 29 de diciembre del 2009, la casa de Bermejo y la de otros presuntos autores del delito de terrorismo. El atestado de la época sugiere que Guillermo Bermejo Rojas habría sido preparado por integrantes de las FARC y como tal, vendría preparando jóvenes en el uso y manejo de explosivos. El atestado además da cuenta del incautado a Bermejo y compañía, entre otras cosas, un radiotransmisor artesanal y 3 amplificadores de radiotransmisor, además de documentos, manuscritos, agendas, bibliografía de tendencia izquierdista, entre otras cosas de interés. Al parecer son documentos relacionados no a Sendero, sino al MRTA, que más o menos convergería con el tipo de personas que él tenía en el entorno cercano, pero al mismo tiempo también me parece que encuentran algunos otros documentos, ¿no? El señor Bermejo, por lo que ahora escuché en sus declaraciones, siempre ha estado metido en la boca del lobo, ¿no? Porque él dijo que asesora a una comunidad en el Brain. Es que dicen no había sido casualidad que la policía haya detenido en el 2006 a Bermejo. Este se había puesto en el radar de los agentes desde la creación del movimiento Todas las Voces, del cual era fundador, dice la policía, con tendencia ideológica marxista-leninista que precisamente, representando a todas las voces, participaba en conferencias y eventos internacionales y de esa forma tener un permanente contacto según las investigaciones policiales con dirigentes internacionales como el Movimiento Revolucionario Fogata en Venezuela, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC y otros movimientos de extrema izquierda y comunistas que en algunos casos, en la mayoría, que parecen haber abandonado las armas que alguna vez empuñaron en su lucha revolucionaria e intentan ahora llegar al poder, al igual que Sendero Luminoso, a través, dice Marcos Ibaceta, expresidente de la Sala Nacional contra el Terrorismo, de movimientos tipo Movadef, o infiltrarse y copar organizaciones sociales como los cocaleros, o en el caso del SUTEP, a través del CONARE. Abimael lo que quería era recuperar poder político, ¿no? Tener acción política. Una vez que sienten ellos que están fuertes, comienza Movadef, que casi se convierte en partido político por un voto en el Jurado Nacional de Elecciones. El proceso de legitimación ante la población, con la memoria borrada de los textos y la actividad de la Comisión de la Verdad y la victimización, entonces ellos comenzaron a participar en todas las protestas del pueblo. Volviendo al tema de Guillermo Bermejo, cuando el hoy congresista fue intervenido y detenido a finales de 2006, en su declaración afirmó conocer y tener una amistad de años con un viejo conocido para los agentes de la Dirección contra el Terrorismo, Roque González La Rosa, ex integrante del MRTA que incluso purgó prisión entre el 1996 y el 2004, y de quien, dice Bermejo en el 2006, lo había conocido 2 años antes, cuando cuenta, se formó la Coordinadora Continental Bolivariana. Que al parecer también fue, asumió el mando militar en el MRTA. Eso significa que probablemente también haya participado en secuestros en esas denominadas casas del pueblo, que eran sótanos de 3 metros más o menos de profundidad, donde tenían a las víctimas hasta que paguen las recompensas, y que en varios de esos secuestros algunos también han muerto, ¿no? Pero si bien aquella vez la justicia no pudo probarle a Bermejo alguna vinculación o colaboración con grupos terroristas, y por ende este salió absuelto de la investigación, los agentes antiterroristas de la policía sabían, dicen, que la justicia se equivocaba con el hoy congresista Bermejo. Estaban seguros que Guillermo Bermejo cometería un error en cualquier momento, y al parecer así sucedió. Este video data del 2014 en Palma Pampa, en la zona del Brain.
Bermejo enérgicamente insta a los cocaleros a oponerse fervientemente a la erradicación de la hoja de coca que por entonces el gobierno impulsaba. Las incursiones por parte de Bermejo en las zonas cocaleras para acusar a la población respondían, dice la policía, a una directriz dada por nada menos que los Quispe Palomino, cúpula de Sendero en el Brain. Lo primero que tiene que hacer este Congreso es rechazar la decisión del gobierno de erradicar la coca en el Brain. La propuesta técnica es, disculpen a los que no están de acuerdo conmigo, pero es que es una mentira. Porque ustedes van a ir al gobierno a mendigarle cosas y ustedes tienen que imponerse, porque ustedes son los dueños de estas tierras. Tenemos la obligación de impedir o de permitir que sigan las bases militares dentro de la población civil. Tenemos la obligación de impedir que se construya el aeródromo militar que se piensa hacer en Pichari, porque ese aeródromo militar también, ¿quién lo ha pedido? Los Estados Unidos. Lo que no sabía Bermejo es que sus movimientos y sobre todo sus palabras a la población cocalera de Palmapampa eran grabados por agentes encubiertos. Bermejo desconocía que Dircoti ya contaba con declaraciones desde el 2010 hasta el 2014 de testigos con nombre propio, colaboradores eficaces e incluso exintegrantes de Sendero Luminoso en el Brain, capturados por esos años. Declaraciones que coincidían en una cosa: las visitas de Guillermo Bermejo a campamentos de Sendero Luminoso, ocurridas en el 2009, para reunirse por entonces con los altos mandos terroristas en el Brain, es decir, con los hermanos Quispe Palomino, camarada José y Raúl, además del camarada Ali. El colaborador con clave 1969, que por cierto, según los datos del documento, es un ex guerrillero de la zona del Brain, le contó a la fiscal, Enaida Aguilar, que estaba en el 2009 como militante bajo el mando de los Quispe Palomino, y que fue en ese campamento terrorista testigo de la llegada de Bermejo y otras personas, de las cuales luego contó. Camarada José le diría a sus guerrilleros eran personas que tenían voluntad de apoyar al partido. Incluso el ex guerrillero le dijo a la fiscal que el camarada Lipio les informó además le había entregado dinero a Guillermo Bermejo, al que conocían como Che, para que éste pudiera viajar al extranjero a reunirse con grupos extremistas. En ese sentido, la versión del colaborador 1969 coincide con la dada años antes y ratificada en el 2014 por el colaborador 3024, quien le contó a la fiscalía no solo cómo hicieron la ruta con Bermejo y 3 personas más desde Huánuco para internarse luego en el Brain hasta la zona de los Quispe Palomino, sino además confirmó la entrega de dinero a Bermejo para supuestamente viajar a Venezuela y estrechar vínculos con otros grupos de extrema izquierda y comunistas. Es por eso que nosotros, peruanos en Venezuela, hijos de Tupac Amaru y José Carlos Mariátegui, nosotros, hijos de la patria grande, de Bolívar, Sandino, Martí y Guevara, nosotros, herederos de la gesta de Fidel y Hugo Chávez. Son estos testimonios de colaboradores y testigos que la Corte Suprema ordenó en el 2018 tomar en cuenta en este nuevo juicio, iniciado esta semana, contra Guillermo Bermejo, por el delito de terrorismo. La Corte Suprema afirma que cuando en 2007 Bermejo, quien aquel año estuvo en prisión preventiva por este caso, fue absuelto, no se analizó debidamente las evidencias y sobre todo, las declaraciones de los colaboradores eficaces, que como hemos visto, al parecer, tienen mucha información que dar.